¿Qué tal? Soy el alumno Rolly Abner Velázquez Herrera, cursando el quinto semestre en Ingeniería Electrónica en el Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero. El día de hoy presentaré lo que es un autotransformador, primeramente recapitulando lo que es el concepto básico de un transformador. Bien, un transformador es un dispositivo que cambia la potencia eléctrica alterna con un nivel de voltaje de potencia eléctrica alterna con otro nivel de voltaje mediante la acción de un campo magnético. Este transformador consta de dos o más bobinas de un alambre conductor alrededor del núcleo ferromagnético común. Bien, sabiendo esto y recordando esto, pasemos a lo que es un autotransformador. Un autotransformador es similar a un transformador de dos devanados, pero diferente en la forma en la que el devanado primario y secundario están relacionados. En un autotransformador se utiliza un solo devanado como devanario primario. En ciertas ocasiones es deseable cambiar los niveles de voltaje único una pequeña cantidad. Por ejemplo, puede ser necesario aumentar el voltaje de 110 voltios o 120 a 13.2 a 13.8 kilovoltios. Estos pequeños incrementos pueden ser necesarios debido a una cantidad de voltaje en un sistema de potencia localizado lejos de los generadores. ¿Y para qué se utiliza un autotransformador? Se utilizan para arrancar motores de inducción y síncronos para proporcionar hasta el 50 o 60% del voltaje total al estándar del motor durante el arranque. Ahorro de cobre en los autotransformadores. El peso del cobre de cualquier devanado depende de su longitud y área de la sección transversal. El transformador automático emplea solo un devanado único por su fase frente a dos devanados separados de un transformador convencional. Se utiliza para dar pequeños impulsos a la distribución de un cable, compensando las caídas de voltaje. También se utiliza como regulador de voltaje. En sistema de distribución solar, donde las distancias son largas, se puede utilizar autotransformadores con relaciones alrededor de 1 a 1 con el objetivo de compensar las apreciables caídas de tensión en los extremos de la línea, aprovechando la multiplicidad de tomas para variar la tensión de alimentación. Se utiliza en el sistema de transmisión y distribución de energía y también en el sistema de audio y ferrocarriles. Sus aplicaciones. Los autotransformadores se utilizan para interconectar circuitos que funcionan a tensiones diferentes, pero en una relación cercana a 2:1. Por ejemplo, 400 kilovoltios, 230 kilovoltios, 138 kilovoltios, 66 kilovoltios. En la industria se utiliza para conectar máquinas fabricadas para tensiones nominales diferentes a la de un túnel de alimentación. Ejemplo, motores de 480 voltios conectados a una alimentación de 600 voltios. Se utilizan también para conectar aparatos electrodomésticos y cargas menores. Estas son algunas de las ventajas del uso de un autotransformador. Es menos costoso. El tamaño del autotransformador será aproximadamente del 50% del tamaño correspondiente de dos transformadores de bobinado. Por lo tanto, el transformador automático es más pequeño en tamaño y más barato. Es mejor regulación. Un autotransformador automático tiene una mayor eficiencia de dos transformadores de bobinado. Esto se debe a una menor pérdida óhmica y una pérdida de un núcleo de la reducción del material del transformador. Pérdidas bajas en comparación con la del transformador de dos devanados ordinarios de la misma clasificación. Y por supuesto, así como tiene ventajas, también tiene desventajas. El flujo de fuga entre los devanados primario y secundario es pequeño y por lo tanto la impedancia es baja. Esto da como resultado corrientes de cortocircuito más severas en condiciones de falla. Las condiciones en los lados primarios y secundarios tienen que ser necesariamente iguales, excepto que cuando se usan conexiones destacadas interconectadas, esto introduce complicaciones debido al cambio del ángulo de fase primario y secundario, particularmente en el caso de la conexión delta-delta. Debido al neutrón común en un transformador automático conectado estrella-estrella, no es posible conectar a tierra el neutrón de un solo lado. Ambos lados deben tener su neutralidad, ya sea tierra o aislados. En este caso veremos dos conexiones del autotransformador, el autotransformador reductor y el transformador elevador. Lo que hace el autotransformador reductor es el voltaje que le entra o el voltaje primario hace que el voltaje secundario o el voltaje de salida reduzca con un poco, dependiendo de la relación y dependiendo de el voltaje que le entra, a comparación del transformador elevador, que lo que hace es elevar un poco el voltaje que le de entrada al de salida, o el voltaje primario al secundario. Bien, el voltaje en la bobina común se llama voltaje común, VC, y la corriente en la bobina se llama corriente común, IC. El voltaje en la bobina en serie se llama voltaje en serie, como se podemos decir VSE, y la corriente en esa bobina se llama corriente en serie, ISE.
El voltaje y la corriente en el lado debajo del voltaje del transformador se llama VL e IL respectivamente, mientras que las cantidades correspondientes en el lado de alto voltaje del transformador se llaman VH e IH. El lado primario del autotransformador, o sea, el lado por el cual entra la potencia, puede ser tanto el lado debajo del voltaje como el lado de alto voltaje, dependiendo de si el autotransformador actúa como transformador elevador o reductor. Como podemos ver, estas son las diferentes relaciones y ecuaciones que se utilizan en los diferentes parámetros que se quiere sacar de un autotransformador. En las dos configuraciones, en este caso, solo utilizaremos dos, en la cual, como podemos ver, la primera es la que está encerrada, que es esta, en las cuales están aquí, porque nada más queremos sacar su voltaje, el cual aquí despejaremos, mientras que la ecuación del voltaje secundario o VH en el autotransformador elevador ya está, en la cual nos dice que el voltaje secundario o voltaje de salida es igual al número de vueltas secundarios más el número de vueltas común entre el número de vueltas común por el voltaje primario. En esta tenemos que hacer un pequeño despeje en el que podemos decir que el voltaje de entrada es igual al voltaje, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, que sería el primario, es igual al número de vueltas comunes entre el número de vueltas en serie más el número de vueltas comunes. En este caso, si hacemos un pequeño despeje, nos quedaría que el voltaje secundario o el de salida es igual a la misma ecuación, que es número de vueltas comunes entre el número de vueltas en serie más el número de vueltas comunes por lo que sería el voltaje de entrada. En un momento más demostraremos cómo esto sale y lo simularemos poco a poco en el programa o el software conocido como Multisim. Bien, entonces aquí estamos, continuamos, abriremos el software conocido como Multisim, en el cual empezaremos con el autotransformador elevador. Para poder hacer la configuración del autotransformador elevador nos basaremos en esta pequeña imagen, en la cual sabemos esta es la configuración para hacer un autotransformador de manera de elevador. Bien, esto representará la primera bobina y la segunda bobina de un transformador, así que procederemos a hacer la configuración y las conexiones para hacer este transformador. Lo primero que haremos será buscar el transformador, en el cual nos iremos a la opción de colocar básico y nos iremos a la opción que dice transformer. Elegimos el primer transformador que nos sale y lo colocamos. Lo segundo que ocupamos será una fuente. Cerramos este apartado y nos vamos al primero que dice colocar fuente. Nos iremos a la que dice Power y la dejaremos a las configuraciones tal cual las tiene, en las cuales le cerramos esto y nos dará un voltaje de 120 a 60 Hz. No hay ningún problema. Entonces utilizaremos primeramente, ahora lo que queremos hacer es medirlo, entonces le conectaremos también un multímetro. Teniendo los componentes básicos y necesarios, procederemos a hacer las conexiones. Nos vamos al diagrama y decimos que la primera bobina irá conectada. Esta es el voltaje primario, entonces irá conectado esta parte, este pequeño asterisco es este y este pequeño asterisco es este, entonces en el cual este irá conectado hacia aquí y el segundo irá conectado a lo negativo. Bien, ahora seguiremos viendo el diagrama y nos dice que este conector va a los positivo de nuestra fuente. Entonces hacemos nuestra pequeña conexión, nos vamos aquí y para hacerlo más podemos cambiar incluso el color. Le ponemos el color común, que es negro para negativo y rojo para positivo, y como ven ya está diferenciando. Nos vamos al siguiente diagrama y nos dice que ahora esto va a ir al positivo del multímetro, en lo cual es nuestro voltaje de salida, que queremos saber de cuánto sale. Esta conexión es la que irá acá. Hacemos la conexión. Ok, entonces podemos decir que la segunda patita de la fuente irá al negativo de la fuente. Nuestra patita de abajo del multímetro irá a la pata negativa de la fuente. Hacemos las conexiones. Esta irá hacia acá. Y lo único que tenemos que hacer es ponerle una tierra, en lo cual nos vamos a colocar fuente
y le bajamos hasta que encontremos la palabra ground. Le damos en aceptar, colocamos la fuente, la movemos si es que no la pudimos colocar de manera correcta. Le damos doble clic aquí y le damos en simular. Como vemos, el voltaje que nos tiene que dar es de 131.99. Ahora, matemáticamente, como ya dijimos anteriormente, la fórmula para poder calcular esto, o para saber cuánto debe de ser en un autotransformador elevador, lo pondremos aquí, le pondremos clic derecho en texto y podemos decir que el voltaje de salida, o VL, es igual a la división de el número de vueltas común, que en este caso son 120, entre el número de vueltas común más el número de vueltas común más el número de vueltas en serie entre el número de vueltas común, lo cual, si lo sustituimos, es igual a los 120 el número de vueltas común más los 12, porque es una relación de 10 a 1, entre los 120. Pero como despejamos, esto sería igual al voltaje de entrada, que sería 120. Aquí le colocamos la multiplicación y hacemos esto, en lo cual nos daría 132 voltios. Como podemos ver, este resultado se parece demasiado a lo que es este. Esto es para la configuración del autotransformador elevador. Ahora procederemos a hacer la configuración del autotransformador reductor. Para nuestra simulación, nos vamos a esta hojita que dice nuevo, le damos en blanco y hacemos lo mismo. Para esta utilizaremos la siguiente imagen, que es esta. Esta es la configuración del autotransformador reductor. Igual colocamos los mismos componentes, el cual es el transformador, la fuente, una tierra de una vez, y un multímetro. Bien, teniendo los componentes necesarios, nos fijamos en el diagrama y como podemos ver, esta vez la fuente no irá de este lado, pues el que queremos saber es el secundario y queremos ver el primario. Entonces, como podemos ver, la fuente irá de este lado, el multímetro de este lado, en lo cual, ya teniendo todo esto, lo único que tenemos que hacer es hacer las conexiones basándonos en el diagrama. Primeramente, esto va a ser la bobina primaria y esta es la secundaria. Entonces nos podemos ver, la bobina primaria va a todos los dos al multímetro, está positivo y está negativo, lo cual este iría positivo y este negativo. Y nos vamos al diagrama y como podemos ver, la patita de abajo de la segunda bobina, esta iría a la positivo. Conectamos esta patita a lo positivo. Igual, si queremos podemos cambiar el color. Y como nos vamos al siguiente, como podemos ver, ahora seguimos en el diagrama. La patita de abajo, o la primera conexión del bobinado, como seguimos, según el diagrama podemos decir la primera bobina, las dos conexiones del multímetro van a positivo y negativo, como ya lo vimos. Podemos cambiar el color de este para que se diferencie. Y según el diagrama, la
debajo de la bobina va conectada justamente al mismo positivo del multímetro, y la otra patita va al positivo de la fuente. Y como podemos ver, la parte faltante de la fuente va conectada a lo negativo del multímetro. Y ya por último le conectaríamos la tierra, le ponemos play, lo ponemos en alterna y le damos en correr la simulación. Bien, ya tenemos cómo nos debería salir. Ahora matemáticamente, para poder calcular BH nos sería igual, ponemos otro texto, y esto sería igual, BH es igual al número de vueltas comunes entre la suma de los números de vueltas comunes entre más la número de vueltas en serie. Como dijimos hace rato, también despejamos y también sería por el voltaje de entrada, o VL. Si lo sustituimos, VH es igual a 120 entre el número de vueltas entre la suma de 120 más los 12 por el voltaje de entrada, que igual es 120, y esto nos daría como resultado 109.0909. Como podemos ver, esto es lo mismo que nos sale aquí, y esta sería la configuración para el autotransformador reductor.